Hola, muy buenas. Mi nombre es Luis Alfonso y deseo compartir con ustedes un estudio histórico-teológico basándonos objetivamente en las Escrituras, libre de toda religiosidad y enfocándonos en hechos tangibles para así poder comprender lo espiritual y de esta manera llegar a entender qué es la verdad. Continúa con nosotros, no te muevas. La creación del hombre. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Desde la antigüedad, la humanidad ha buscado respuesta a esas grandes preguntas. Y una manera de acercarse a estas es el estudio de la prehistoria, nuestros antepasados y en la creación humana escrita en la Torá. Las respuestas pueden ser variadas. La religión y la ciencia han estado en disputa a través del tiempo. El texto de la Torá puede ser leído de forma simple y tenemos una bella historia que alegoriza con la creación del hombre e incluso para aquellos que siglos atrás no podían explicar o entender de otra forma la creación del hombre. La Torá pudiera estar hablándonos exactamente de cuando el Creador puso la conciencia, el don del habla y el raciocinio en la creación de esos seres vivos, primigenios o en otras palabras, lo que comúnmente llamamos Homo sapiens. Según la ciencia, la evolución de la especie humana se inició hace al menos de 6 millones de años, al final del sexto día de la creación. No conocíamos hasta ahora, y es que efectivamente hace algo más de 100.000 años hubo una primera salida de primitivos Homo sapiens que entendemos que están en la raíz de todas las poblaciones humanas africanas, es decir, al principio de la evolución de la especie Homo sapiens, estas poblaciones salieron fuera de África y en lo que podemos entender como el próximo Medio Oriente, es decir, quizás la península arábiga o en el Golfo Pérsico o en la zona de Palestina, de Israel, en esta zona hubo un primer evento de hibridación en el que se transfirieron genes de Homo sapiens. La evolución del hombre. La humanización es el proceso de transformaciones del ser humano desde sus ancestros más antiguos. Homo erectus u Homo habilis. El Homo erectus era el primer de los homínidos que utilizó el fuego, el primero de los cuales comenzó la caza como un elemento esencial para garantizar su suministro de alimentos, el primero que corría como un hombre moderno, y el Homo habilis manejó el uso de las herramientas de piedra. El hombre de Neandertal es una especie del género Homo extinta que vestían pieles de animales. Habitaron Europa y partes del oeste de Asia, hace unos 300.000 años hasta unos 29.000 años atrás aproximadamente, en el Paleolítico Medio y Paleolítico Inferior, y coexistió con el Homo sapiens, aunque genéticamente eran incompatibles para procrear. El hombre neandertal se extinguió. El Homo sapiens es el antepasado más directo de la actual humanidad, por lo tanto posee una desarrollada cultura que con el correr del tiempo se hizo cada vez más compleja. Tiene una anatomía igual a la nuestra y una gran capacidad cerebral. Fue la especie que invadió todos los continentes y la que organizó su vida en variadas estructuras sociales, económicas y políticas. El tiempo desde Adán, el primer hombre, nos indica cuándo esa especie Homo sapiens tuvo raciocinio, conciencia de sí mismo. Es decir, cuando Dios le sopló y le introdujo el Nefesh, la Ruah y la Ibeshama. En la ciencia, algunos se pierden para explicar el concepto del primer hombre, formado del barro. Pero en el texto hebreo la explicación tiene más sabiduría de lo que aparentemente nos presenta en una lectura simplista. Y eso precisamente es lo que vieron los antiguos que no sabían ni conocían nada de la ciencia. Escrito está: el día que Elohim creó el género humano, lo hizo parecido a Elohim, macho y hembra los creó y los bendijo. Y el día que fueron creados,
llamó el nombre de ellos Adán. Bereshit 5 del 1 al 2. La palabra Adán en hebreo significa hombre, rojizo, sangre. Dios creó a Adán significa Dios creó al hombre, hombre en general. Así que tenemos que leer mirando lo que el texto dice e interpretarlo bajo la luz hebrea y de los conocimientos científicos que hoy día existen. En Bereshit capítulo 1 leemos: ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים, ובבהמה ובכל הארץ, ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. Si nos detenemos aquí en el verso 26, observamos la palabra hagamos. Expliquemos a fondo esto. Desde el prisma hebreo, Yeshua dijo en Marcos 12:28, observe bien lo que dijo: amarás al Eterno tu Dios con todos tus corazones. ¿Y cómo es eso? Corazones en plural y no corazón en singular. Entonces, ¿cuántos corazones tenemos? En hebreo el plural es más teológico que matemático. En hebreo el plural es más ético que aritmético. Cuando en la Torá se quiere describir algo como muy importante, se usa el plural. Por ejemplo, cuando la Torá nos cuenta la historia de Caín y Abel, Dios le dice a Caín: ¿dónde está tu hermano? Porque sus sangres claman a mí desde la tierra. Génesis 4:9. El texto hebreo no dice su sangre, sino sus sangres, para indicar que esa sangre que fue derramada constituyó algo gravísimo a los ojos de Dios. De la misma manera, por ejemplo, cuando la Torá dice que cuando Dios creó al hombre, dijo: hagamos al hombre. Ahí está el plural. Y hagamos al hombre, eso no significa que había varios dioses allí. Lo que significa es que realmente algo muy grande él iba a crear. Y para destacar esto, la Torá usa el plural hagamos. Si usted sigue leyendo después en el mismo texto, está en singular. Dice: Dios creó al hombre en singular, no continúa en plural. Dios creó de Adán, del hombre, a Eva, que en hebreo significa vida. Y Dios le dio este nombre porque sería fuente de toda vida. ¿Cómo interpretamos que de la costilla de Adán creó a Eva? Dios, respetando las leyes impuestas en su creación, realizó la primera cirugía y de la costilla de Adán formó a Eva. No hablamos del sistema de determinación sexual partiendo de dos seres masculino y femenino, sino más bien el primer hombre formado del barro. Entonces, ¿tenían Adán y Eva ombligos? Entonces Adonai Elohim formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. ¿Cuál es la diferencia entre crear y formar? En la mayoría de los casos, el verbo bará contextualmente significa crear a partir de la nada, a diferencia de asá, que significa hacer o formar, es decir, realizar algo a partir de algo ya existente. En ambos casos, en el relato de la creación, son acciones verbales que tienen como sujeto a Dios realizando la hermosa creación. Adán, al ver a su compañera, dijo: esta sí es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque fue tomada del varón. ¿Significa esto que Adán había estado anteriormente con otra mujer? Podemos imaginar que la frase del Génesis formó al hombre con polvo del suelo tiene un sentido mucho más profundo, pues el hombre está formado del polvo, Adama en hebreo. La Torá dice que del barro venimos, y ahora, según los científicos de la Universidad de Cornell, New York, han llegado a la conclusión de que ciertos tipos de arcillas facilitaron la formación de moléculas orgánicas que hicieron posible la vida en nuestro planeta. Las arcillas contienen compuestos minerales como aluminio, oxígeno y silicio, que a las profundidades de los primeros mares dieron lugar a las células vivas que se desarrollaron para crear la sopa primordial donde apareció la vida, señalan los investigadores. El texto muestra un hermoso juego de palabras en este verso traducido. De otra forma sería algo así: Dios formó los terrícolas de la tierra. El juego de palabras nos recuerda que nuestros orígenes son terrenales. El rabino Pablo dijo: el primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así también los de la tierra.
y como es el celestial, así también los del cielo. Primera de Corintios 15:47. De hecho, la Biblia hebrea compara al humano muchas veces con la arcilla. Job 4:19, Isaías 41:25, Jeremías 18:46, Romanos 9:21 y 2 de Corintios 4:7. El énfasis está en el origen humilde del hombre formado del polvo de la tierra. Esta alma viviente también que es compartida por los animales, Génesis 1:24, y se refiere a la conciencia de la mente y las emociones. Así la singularidad del hombre de Adán no depende del soplo de vida misma, porque lo mismo se dice de los animales. La singularidad del hombre radica en el hecho de que fue hecho a la imagen de Dios, Génesis 1:27, y los animales no lo fueron. ¿Qué significa que el hombre fue hecho a la imagen de Dios? ¿Es Dios como los humanos? Desde luego que no. Lo que quiere decir el texto es que toda la esencia del Dios infinito es representado en el hombre finito. La esencia infinita de Dios está en su sagrado nombre. Veamos. El hombre se convirtió en un alma viviente cuando Dios le dio el aliento de vida. Esto no fue un largo y dilatado proceso evolutivo porque Adán no fue un alma viviente antes de esto, aunque era un Homo sapiens sapiens. Así está escrito, el primer hombre, Adán, alma viviente. No solamente Adán recibe su alma directamente de Dios, sino que Adán fue también el primer hombre. No hubo otros iguales antes que él. Entonces, ¿cómo podemos racionalizar eso? Tiene un lado teológico porque la teología se encarga de resumir la enseñanza de la Biblia en su conjunto y preguntar sobre sus implicaciones para nuestra comprensión como seres humanos. Y la única forma de conciliar esto hoy en día es que un ser vivo, primigenio, evolucionado, Dios lo insufló un espíritu de alma viviente, es decir, nuestra alma espiritual, lo que nosotros llamamos nuestra conciencia, nuestro raciocinio. Entonces, ¿quién es ese primer hombre? ¿Qué faceta humana en particular implica su comienzo de la nada? Cuando en este contexto hablamos de primer hombre, de primer Adán, no nos referimos al Homo erectus ni a la forma más sofisticada de los primates. En conclusión, debemos procurar una característica primordial de su evolución a partir de la cual pueda considerarse que el hombre ha sido efectivamente creado. El Adán original es el primero que adquiere la conciencia humana, la capacidad de proyectarse al futuro, de mirarse por dentro y preguntarse acerca del misterio de su existencia. Sabemos que la historia humana comienza precisamente con la aparición de la Escritura, que es el momento donde el ser humano puede asumir la responsabilidad por la humanidad en su conjunto, puesto que hereda de las generaciones pasadas y prevé su continuidad en la posteridad. La Escritura, la historia humana y la creación comenzaron 6.000 años aproximadamente. Por lo tanto, la cronología hebraica es muy sensata, tan sensata como el hombre mismo. Entonces, ¿qué es la verdad? Dice Pilatos. Hasekuti Elokai, Asesela